Bienvenidos a una nueva inmersión en la dimensión del misterio. Hoy nos sumergimos en un caso que realmente desafía nuestra percepción de la realidad. Un enigma envuelto en un aura de misticismo y un poder innegable. Un hombre que se susurra con la promesa de lo extraordinario. Pachita. Pachita, una curandera mexicana cuyas habilidades parecían trascender las fronteras de lo posible. ¿Qué la hacía tan especial? ¿Qué secretos ocultaba detrás de esa mirada? Pachita poseía un don, una capacidad inexplicable para sanar. Y no solo eso, se decía que podía materializar objetos a voluntad, incluso órganos. Imagínate. ¿Órganos? Sí, órganos para trasplantes, como si la realidad se plegara a su voluntad. Un bisturí que surge de la nada, un corazón latiendo en sus manos. Suena un relato fantástico. Hay evidencia de estos hechos. Abundan las historias sobre Pachita, relatadas por testigos presenciales de sus asombrosas hazañas. Pero más allá de las anécdotas, un investigador, Jacobo Greenberg Silverbaum, intentó comprender sus habilidades desde una perspectiva científica. Él planteó la existencia de la latice, una red energética invisible que conecta toda la materia y el tiempo. Un concepto cruza la ciencia ficción. ¿Cómo se relaciona esto con las habilidades de Pachita? Greenberg creía que Pachita, con su conciencia, podía interactuar con esta latice, alterando su estructura y manifestando así cambios en la realidad. Entonces Pachita era una especie de programadora de la realidad. Podía acceder a un nivel de la existencia que nosotros desconocemos. Es una pregunta que aún nos intriga. Y no se limita solo a la materia. Durante las curaciones, muchos describían un cambio radical en su personalidad. Sus ojos brillaban con una intensidad inusual. Su voz adquiría un tono autoritario. Un cambio de personalidad. Ella decía que en esos momentos una entidad espiritual llamada el Hermano trabajaba a través de ella. El hermano. Un ente que la poseía y le otorgaba sus poderes. Pachita afirmaba no recordar nada de lo ocurrido durante las curaciones, como si el Hermano tomara el control. Espera. Decían no recordar nada. ¿Cómo es posible realizar cirugías sin tener conciencia de ello? Esa es una de las grandes incógnitas. Un quirófano improvisado, Pachita en trance realizando operaciones imposibles y al despertar, ningún rastro en su memoria. Un misterio que nos obliga a cuestionar nuestra comprensión de la conciencia. Es realmente asombroso. Imagino que las personas acudían a ella buscando soluciones que la medicina tradicional no podía ofrecer. Así es. Pachita no solo trataba enfermedades físicas, también se decía que podía aliviar los daños, malestares o infortunios causados por energías negativas. Daños, mal de ojo. Conceptos arraigados en la cultura popular. ¿Cómo se enfrentaba Pachita a estas aflicciones? Utilizaba métodos que desafiaban la lógica. Rituales con animales, objetos que materializaba para proteger a la gente. Se habla incluso de ella invocando la lluvia en medio de una sequía. Una tormenta a su voluntad. Parece que sus poderes no tenían límites. Y hablando de lo extraordinario, ¿qué hay de su conexión con Cuauhtémoc? Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Pachita afirmaba ser miembro de una tribu perdida de Israel, guiada por el espíritu del emperador en sus curaciones. Una tribu perdida de Israel y un emperador azteca. La historia se vuelve cada vez más intrigante. ¿Cómo se manifestaba esta conexión? Se decía que el espíritu de Cuauhtémoc se comunicaba a través de ella, compartiendo su visión del mundo, sus recuerdos del imperio. Imagínate Pachita en su humilde morada, como un conducto a través del cual la historia cobraba vida. Espera, Cuauhtémoc hablaba a través de ella. ¿Qué tipo de información revelaba? Sus relatos abarcaban desde la vida en Tenochtitlan hasta la conquista, detalles históricos, creencias, valores de una civilización extinta. Es como si fuera un portal, una ventana a un pasado remoto. Fascinante. Me imagino que la gente, al escuchar estas historias, quedaba maravillada por su conexión con el mundo espiritual. ¿Dónde solía realizar sus curaciones? ¿Había un lugar especial? Pachita atendía a las personas en su propia casa. Un ambiente sencillo. Pero también se habla de una clínica que estableció en Parral, una ciudad al norte de México, donde sus curaciones alcanzaron a multitudes. Parral, otro lugar marcado por la energía de Pachita. En Parral se dice que curaba a cientos de personas, incluso aquellos desahuciados por la medicina tradicional. Un lugar de esperanza. Y hablando de milagros, ¿hay alguna historia de Parral que te haya impactado especialmente? Hay un relato que perdura. Se cuenta que en una noche, después de una larga jornada, Pachita, en trance, anunció que debía partir para cumplir una misión urgente. Una misión urgente. ¿Qué peligro las echaba? Un ciclón se acercaba a la sierra, amenazando a los indígenas coras, a quienes Pachita consideraba su gente. Guiada por el hermano, decidió intervenir. Intervenir para desviar un ciclón. Pachita, en un estado de conciencia que escapa a nuestra comprensión, pidió a su padre, la fuerza que la guiaba, que protegiera a los coras. Y el ciclón, como obedeciendo a una voluntad superior, cambió de rumbo. Se alejó de la sierra. Increíble. Cada detalle de su vida parece desafiar los límites de lo posible. Y esto es solo el comienzo.
prepárate, porque aún hay mucho más que descubrir sobre esta extraordinaria mujer. Pachita era un misterio andante. Su vida, un tapiz tejido con hilos de lo inexplicable. Cada historia sobre ella abre una nueva puerta a lo desconocido. Es cierto, cada vez que creo haber comprendido un aspecto de su historia, surge un nuevo detalle que me obliga a replantearme todo. Por ejemplo, ¿has oído hablar de los aportes? No me suena. ¿Qué son los aportes? Se decía que Pachita podía materializar objetos para las personas que acudían a ella, joyas, pinturas, reliquias, objetos que aparecían de la nada. Materializar objetos. Verá, ¿estamos hablando de teletransportación o de creación a partir de la nada? Esa es la gran pregunta. Algunos creían que Pachita los extraía de la latice, esa red energética que conecta todo. Otros pensaban que eran regalos del hermano, provenientes de un plano espiritual. Fascinante y a la vez desconcertante. Si realmente podía manipular la materia de esa manera, ¿dónde están los límites de su poder? Los límites de Pachita, si es que existían, son un misterio. Había momentos en que en trance se refería a sí misma como Cuauhtémoc, como si el espíritu del emperador la habitara por completo. Decía ser Cuauhtémoc. ¿Tenía alguna prueba o evidencia que respaldara esa afirmación? Pachita no necesitaba pruebas. Su energía, su presencia eran suficientes para convencer a quienes la rodeaban. Su conocimiento del imperio azteca, de rituales ancestrales, era asombroso. Es difícil separar la realidad de la leyenda en un caso como este. ¿Hay alguna historia que ilustre esta conexión con Cuauhtémoc de forma más tangible? Se cuenta que un grupo de investigadores, intrigados por sus habilidades, decidieron someterla a una sesión de hipnosis. Querían comprobar si su conexión con Cuauhtémoc era real. ¿Y qué ocurrió? Pachita se prestó a la prueba. ¿Sí? Aceptó ser hipnotizada. Y durante la sesión, su voz, su mirada cambiaron drásticamente. Y comenzó a hablar en un lenguaje antiguo, desconocido para los presentes. Un lenguaje antiguo. Nadie pudo entender lo que decía. Al principio no, pero uno de los investigadores, experto en lenguas indígenas, reconoció el idioma, náhuatl, la lengua de los aztecas. Increíble. Estaba hablando náhuatl bajo hipnosis. ¿Y de qué hablaba? ¿Qué información revelaba? Pachita, o mejor dicho, Cuauhtémoc, a través de ella, describía la vida en Tenochtitlán, la capital del imperio azteca. Hablaba de sus templos, rituales, guerras, como si estuviera reviviendo sus propias experiencias. Era como si la historia cobrara vida a través de ella, como si el tiempo se hubiera detenido. Exacto. Los investigadores quedaron atónitos, sin poder explicar lo que presenciaban. Y este no es el único caso. Se habla de otras ocasiones en las que Pachita, en trance, realizaba diagnósticos médicos a distancia, con una precisión asombrosa. Diagnósticos a distancia. ¿Cómo era eso posible? ¿Tenía algún tipo de visión sobrenatural? Se decía que Pachita podía ver el interior del cuerpo humano, como si tuviera una especie de visión de rayos X. Ver a través de los cuerpos. Eso desafía nuestra comprensión de la física, de la biología. ¿Cómo podemos siquiera intentar comprenderlo? Para nosotros, con nuestra lógica limitada, puede parecer imposible. Pero Pachita, con su conexión con la latice, con el mundo espiritual, operaba bajo leyes que aún no comprendemos. Entonces Pachita era una especie de medium. Podía comunicarse con otras dimensiones. Podríamos decir que sí. Pachita era un puente entre lo visible y lo invisible, entre la ciencia y la espiritualidad. Y a pesar de sus increíbles habilidades, seguía siendo una persona humilde, dedicada a ayudar a los demás. Así es. Pachita no buscaba fama ni fortuna. Su único objetivo era aliviar el sufrimiento. Es admirable su entrega, su deseo de usar su don para el bien. ¿Tuvo algún discípulo, alguien que continuara su legado? Pachita tenía un ayudante, Armando, que la acompañó durante años, aprendiendo sus técnicas de curación, su sabiduría ancestral. Y Armando heredó su don. ¿Pudo continuar con su labor? Es un misterio. Algunos dicen que aprendió lo suficiente para seguir curando. Otros creen que el don de Pachita era único y irrepetible. Sea como sea, la historia de Pachita nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, a abrir nuestra mente a lo desconocido. Pachita nos recuerda que hay mucho más en el universo de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Y que quizás la ciencia y la espiritualidad no están tan alejadas como creemos. Pachita es un ejemplo de que lo imposible puede ser posible, de que la realidad es mucho más compleja de lo que imaginamos. La historia de Pachita es un torbellino de misterio, de poder. Pero, ¿qué queda de ella después de su partida? Su legado continúa vivo. La muerte no pudo borrar la huella de Pachita. Su recuerdo perdura en las personas que la conocieron, en las historias que se transmiten, de generación en generación. Es una figura tan enigmática, tan fascinante. Su misterio sigue intacto a pesar de los testimonios, las investigaciones. El misterio de Pachita nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad,
sobre los límites de la conciencia. Es posible que existan personas con capacidades que escapan a nuestra comprensión. ¿Qué hay más allá de lo que podemos percibir? Pachita nos muestra que lo que consideramos imposible puede ser real, que existen dimensiones de la existencia que aún no hemos explorado. Quizás en el futuro la ciencia encuentre respuestas a lo que hoy parece inexplicable. O tal vez la ciencia deba replantearse sus propias leyes, sus propios límites, para poder comprender el fenómeno de Pachita. Es una idea intrigante que nos lleva a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el mundo. Esa es la magia de Pachita, su capacidad de abrir nuestra mente a lo desconocido, a lo maravilloso. Pachita, la curandera, la medium. La mujer que desafió la realidad. Una figura que nos deja con más preguntas que respuestas, con una sensación de asombro y misterio que perdura en el tiempo. Pachita nos deja un legado de preguntas sin respuesta, un desafío a nuestra percepción del mundo. Su historia nos invita a explorar lo desconocido, a cuestionar lo establecido y a mantener viva la llama de la curiosidad. Y así, con la imagen de Pachita grabada en nuestra mente, con la semilla de la duda plantada en nuestro interior, nos despedimos de este viaje a la dimensión del misterio. Esperamos que este recorrido por la vida de Pachita les haya inspirado a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que damos por sentado y a maravillarse con los misterios que aún esperan ser descubiertos. No olviden compartir sus opiniones, sus propias experiencias y suscribirse a nuestro canal para seguir explorando juntos los enigmas que nos rodean. Hasta la próxima, amantes de lo inexplicable. Que la curiosidad los acompañe siempre.